Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos la actividad de la Escuela de Administración titulada Impacto del COVID en las organizaciones y la gestión del capital humano, de la Facultad de Administración. Hoy nos acompaña José Peirano, psicólogo y máster en Psicología Organizacional, académico de la universidad, de vasta trayectoria en desarrollo y gestión de las personas de diversas industrias del país. Y como moderador nos acompaña Claudio López, director de la Escuela de Administración. Indicar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom y a través de nuestra plataforma de Facebook Live, las cuales serán resueltas al final del conversatorio. Doy el paso a Claudio, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio López, soy director de la Escuela de Administración de UNIAC. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio de la escuela titulado El impacto del COVID en las organizaciones y la gestión del capital humano. Y la bienvenida a José Peirano, quien es académico de nuestra universidad, psicólogo y máster en psicología organizacional. Quisiera poder partir este conversatorio entregando los saludos de nuestra decana de la facultad, la señora Mariela Osorio, que los saluda afectuosamente. Nuestra escuela de administración, que es parte de la facultad de administración, está compuesta de carreras como ingeniería comercial, en modalidad online y presencial, y las carreras en modalidad 100% online, como son contador auditor, administración pública, ingeniería en administración y gestión de negocios, ingeniería en control de gestión y los programas de continuidad de estudios en modalidad 100% online. Bueno, la verdad es que este es un tema que hoy día es muy interesante, dado un poco las condiciones en las que se ha desarrollado este año 2020. Ha sido un año particular, ha sido un año difícil de olvidar, el cual aún no termina, en lo particular. Recién estamos en agosto, así que quién sabe lo que nos depara el futuro en este año tan extraño. Así que bueno, José, encantado de que podamos conversar y poder conversar en base a toda tu experiencia y poder que podamos conversar acerca de cómo este cambio, cómo esta pandemia ha influido en las organizaciones, ¿verdad? Y en la gestión principalmente de todo lo que es el capital humano. ¿Cómo estás, José? Hola, muchas gracias Claudio, muy bien. Bueno, súper contento de poder participar de estas actividades. La verdad es que creo que esto enriquece el diálogo y como participante de la universidad, en realidad me parece que el diálogo y el debate aquí puede ser como muy enriquecedor para el desarrollo también de las organizaciones y de las personas. Eh, a ver, partir comentando que me gustaría hacer una separación inicial, y esa separación inicial va a tener que ver con que podamos hacer dos focos. Un foco que tenga que ver con el impacto como hacia adentro de las organizaciones, intraorganización, en el fondo las competencias que se van a requerir, algunos de los elementos que van a cambiar probablemente, y otro foco que va a tener que ver con la visión más bien macro, y en esa visión macro conceptualizar también algunos elementos que creo que pueden ser relevantes para la gestión de personas como a nivel país, en el fondo, pensando en la empleabilidad, pensando en las modificaciones que va a tener la regulación en el fondo laboral, o probablemente va a tener la regulación laboral, en el teletrabajo, la flexibilidad laboral y otros ámbitos que me parecen importantes conversar. No sé si les parece partir con Súper. esa distinción. Me parece. Bueno, partamos entonces viendo un poquito desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿verdad? En base a cómo se han ido desarrollando, en términos de cómo ha ido este año, que como bien decías, es un año particular, que va a ser muy difícil de olvidar para todos, pero cómo ha ido cambiando organizacionalmente y todo lo que implica, ¿verdad? Estos ya prácticamente 6 meses de pandemia en Chile. Y que en términos prácticos hemos estado en cuarentena. Entonces, ¿cómo se ha visto ese proceso, ese cambio organizacional, José? O sea, yo diría que para partir, una de las cosas relevantes que generó el cambio o esta pandemia, en el fondo, en el mundo organizacional o en el mundo de las empresas y el trabajo, tiene que ver con que una de las primeras cosas que obliga a esta pandemia y lleva, en el fondo, tiene que ver con la aprobación de la ley de teletrabajo en Chile, implementándola y acomodándola en el fondo a la realidad, que esto es como, yo siempre lo digo de esta forma, y esto tiene que ver con una apreciación política también. Cuando la ley, en el fondo,
existe a posterior de la realidad. Primero existe la realidad, luego existe la legislación. Y en ese contexto, la legislación que hoy día tenemos sobre teletrabajo es una legislación más bien reactiva, de una ley que dormía hace varios años en las distintas cámaras, y hoy día aparece en el fondo como una oportunidad para proteger al trabajador, para regular la jornada laboral, pensando en los descansos también, y pensando en los distintos espacios que va a generar este impacto. Ahora, uno de los puntos creo que es relevante es que el teletrabajo o la situación de trabajo en pandemia, quizás si ponemos ese nombre es más correcto, ha dado una oportunidad o ha dado una posición al trabajo hoy día que genera cierto nivel de desgaste en las personas, en las organizaciones, y eso es un tema relevante. Antes de ir a ese punto, en realidad, quisiera plantear que ha hecho también una obligación, o ha hecho también un imperativo, a que hoy día muchas de las organizaciones se vean, valga la redundancia, obligadas a cambiar y aceptar la implementación de nuevas tecnologías. Hasta marzo del 2020 o hasta, pongámosle abril del 2020, ya seamos démosle un par de días para descansar a las personas, hasta abril del 2020 muchas de las universidades, muchas de las empresas ni siquiera se hubiesen planteado la pregunta del teletrabajo. Yo lo he trabajado con un cliente, un par de empresas con las que hemos trabajado, y en un par de ocasiones nos han dicho que la marcación del dedo, el gerente parado en la puerta, en ocasiones verificando que hubiesen llegado todas las personas, etcétera, todo eso se pierde con el teletrabajo. Por lo tanto, muchas de las empresas ni siquiera se hubiesen hecho la pregunta de teletrabajo si no hubiésemos estado en estas condiciones. Este es un punto que es relevante porque se relaciona muy bien con probablemente esta segunda deriva que tiene que ver con la sobrecarga laboral que se le está dando a las personas hoy día. Hoy día hay una serie de estudios que, si bien no son tan académicos por el momento, porque son estudios más bien que van apareciendo en el momento, estudios que han planteado Trabajando.com, algunos estudios que están en la Harvard Business Review, etc., plantean que las personas han aumentado en promedio 3 horas laborales en su desarrollo hoy día. Entonces, Trabajando.com de hecho lo plantea que las personas sienten que hoy día en un 59% que están con un aumento de carga laboral, muy probablemente vinculado con que al estar lejos del trabajo, probablemente piden que estén más conectados a reuniones, más conectados a Zoom, más conectados a distintas instancias de interacción, con un afán como de verificar si está trabajando la persona. Pensando que pasamos de esta cultura de tener a la persona sentada ahí en el escritorio, a tener esta cultura de tengo que controlarla trabajando en su casa. Dime, Ahora, Claudio. en ese mismo punto, yo creo que también en dos focos. El primero que tiene que ver con esto de que efectivamente teníamos esta ley poco dormida, ¿verdad? Pero era porque Sí, claro. había también un cierto prejuicio de que el teletrabajo no iba a funcionar, ¿ya? Y eso yo creo Naturalmente. que finalmente ha quedado un poquito, bastante ya desterrado, digamos, porque Sí. muchos de los que probablemente nos están escuchando se encuentran en teletrabajo hace ya un buen par de meses. Quien habla, en lo particular, ya lleva un par de meses ya trabajando en teletrabajo. Pero también hay algunas empresas, el otro día conversaba con un muy buen amigo que trabaja en Codelco, ¿cierto? Donde él mismo planteaba que ya se habían dado también incluso ciertas restricciones para poder reunirse hasta cierta hora, por ejemplo, Sí. precisamente por lo que estáis planteando. El hecho de que, claro, la gente con teletrabajo a veces eran las 8 y seguíamos en reuniones o se programaban reuniones a eso de las 8, 20 horas, digamos, lo cual efectivamente ya estaban bastante más pasado de lo que debiese ser tu hora laboral. Entonces yo creo que ahí también tiene Efectivamente. mucho que ver con lo que tú planteas desde los estudios que plantea Trabajando.com, porque eso es una empresa, pero veamos el contexto general y probablemente, claramente hoy día se rompe el paradigma, pero el punto está también en dónde está este límite para que las personas puedan también empezar a combinar un poco su vida normal en su casa hoy día. No voy a salir, no voy a salir, pero en tu casa con el fin de poder no sentirte tan agobiado. Claro, efectivamente. Yo creo que ahí hay un punto que es súper relevante porque uno de los artículos o uno de los reportajes que aparece respecto de teletrabajo en La Tercera
dice el teletrabajo no era lo que esperábamos en el fondo, porque hay por un lado una expectativa de las personas de decir yo voy a trabajar en mi casa, por lo tanto trabajo más relajado, me pongo jeans, zapatillas y una camisa arriba, y con eso trabajo, no tengo ningún problema, no tengo que desplazarme, etc. Entonces había una expectativa respecto del teletrabajo, pero por eso yo digo que hoy día estamos trabajando en pandemia y no en teletrabajo, porque no responde necesariamente a las condiciones para teletrabajo. Yo tengo un hijo de 3 años, casi 3 años y medio en el fondo, y la situación de trabajar con mi hijo en el fondo, en el ambiente, y teniendo que preocuparse por el almuerzo, el aseo, todas las cosas de la casa, probablemente es muy distinto a la expectativa que uno podría haber tenido previamente respecto al teletrabajo. Personalmente lo había hecho antes, hacer teletrabajo y entrevistas a distancia y trabajar para fuera de Chile, en el fondo también, con algunas empresas con las que tenemos vínculos, y en términos prácticos no generaba el mismo impacto que genera hoy día, donde uno tiene una cierta suerte de multipropósito en el fondo, una multitasking en el fondo dentro de la casa, uno tiene que estar como muy preocupado de muchas cosas, mientras que el teletrabajo en sí exige que uno esté preocupado del trabajo en una situación a distancia, no necesariamente esta situación concreta. Y lo que tú planteas respecto de tu amigo en Codelco es una situación que se está dando bastante transversalmente, porque uno de los puntos que plantea la ley de teletrabajo, que vuelvo a decirlo, para mi gusto es una palabra bien compleja de verificar, porque se hace el énfasis en el teletrabajo y se hace el énfasis en las 45 horas semanales o 12 horas diarias máximo en esta ley, pero no se hace ningún tipo de fiscalización respecto de eso. Entonces es la persona con su empleador o con su jefatura quien tiene que regular eso. Por eso en otros países donde hay menos regulación laboral funcionan las cosas también de forma distinta. En este contexto, acá en Chile, es muy complejo porque se fijan reuniones a las 8 de la noche, tal como tú dices, o hay llamadas en horario que no son los horarios laborales, o hay un WhatsApp. De hecho, la ley dice que debiese ser regulado entre qué horario y qué horario se van a mandar mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y eso pareciera que hoy día no es viable de fiscalizar o no es viable de aplicar en la ley. Por eso yo Ahora, creo que es relevante que las empresas... Dime. Te planteaba el hecho de que saliendo de la pandemia, voy a ser súper positivo, Sí. a pesar de que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto, digamos, ¿ya? Por lo menos por un buen tiempo, por lo menos en Chile. Entonces, de acuerdo a eso, es que tú crees que este concepto de teletrabajo, porque independiente de que muchas personas están con harto tema laboral, y con los bemoles que ha tenido este concepto, y que me gusta esto de no estamos en teletrabajo, estamos en modo pandemia, porque en realidad tienes razón, no lo había pensado así. ¿Tú crees que ya el teletrabajo sí va a ser una experiencia que en el fondo, de acuerdo a los parámetros en que pues, probablemente se puedan mejorar las cosas, ¿verdad? Se van a ajustar ciertos protocolos, reglamentaciones, etcétera? ¿Tú crees que es algo que llegó para quedarse o que esto ya volviendo a una cierta normalidad, pensando en el año 2021, va a haber más gente que a lo mejor en sus trabajos le van a decir, oye, no sé si te gustó esta experiencia y en realidad no es relevante que esté acá en la oficina y quisiera ir a trabajar desde tu casa, o finalmente esto va a volver a cierta normalidad? No sé cómo Mira, tú miras sí. ese escenario. Esa es una pregunta interesante, sobre todo pensando en que yo creo que hay que velar por dos ámbitos. Probablemente la mayoría de los que estamos acá estamos haciendo teletrabajo o estamos trabajando desde la casa en este contexto de pandemia. Pero en realidad, si uno se va a los datos y uno empieza a mirar como la evidencia que se ha podido levantar, no es mucho más allá del 30% de los trabajadores que están haciendo teletrabajo en Chile. Y eso es relevante como pensarlo, porque si el 70% de los trabajadores, en la otra parte en el fondo, no está haciendo teletrabajo, sino que fue suspendido laboralmente, o son trabajadores por cuenta propia, o son trabajadores informales, etcétera, etcétera, el teletrabajo, si bien podría sostenerse en el tiempo, a mí siempre me gusta la pregunta cuando hablamos de gestión del cambio, o cuando hablamos de un montón de fenómenos de ese tipo, es cómo sostener el cambio en el tiempo. Y yo creo que en este contexto en particular, el cambio va a ser complejo de sostener si volvemos a la normalidad
a menos que nos hagamos cargo de una serie de factores que tienen que ver con poder implementar de forma correcta el teletrabajo. Por ejemplo, las situaciones que tienen que ver con el cuidado de nuestros hijos. Por ejemplo, la sala cuna, en el caso de los niños menores de 2 años, o los distintos espacios que tienen que ver con cuidado. Vamos a cautelar que los espacios donde estudian nuestros hijos van a ser más cerca de nuestra casa, más cerca de la empresa donde trabajamos, etc. Entonces, todos esos problemas, que son problemas, parecieran problemas prácticos en el fondo, van a tener que condicionar, o van a condicionar de alguna forma, cómo se mantenga y cómo se sostenga este cambio al teletrabajo. Una de las cosas que conversaba el fin de semana con una estudiante que la estábamos haciendo clase, es que a ella le dijeron, oye, a partir de septiembre vamos a empezar a volver, entonces quiero saber cuántas plazas vas a necesitar tú. Y cuántas plazas en el fondo en una planta libre, era cuánto enchufe y cuántas sillas, pensándolo así en brusco, ¿no es cierto? Y ella decía, no tengo idea, porque no tengo idea si la gente va a poder dejar a sus hijos en la casa, no tengo idea si la gente va a tener con quién dejar a sus hijos, yo misma no tengo con quién dejar a mi hija, y ella entonces se planteaba, ella desde una posición ejecutiva en la compañía, decía, no tengo cómo hacerlo para ir a trabajar y con quién dejo a mi hija que tiene 4 años, en el fondo, en el caso de ella. Entonces, la situación de teletrabajo, para poder sostenerla, necesita hacer modificaciones, no necesariamente lo legal, sino en la relación contractual o en la relación entre un trabajador y un empleador, en el fondo, ¿no es cierto? Pensando en que en esa relación vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Sí, Piensa en porque cosas finalmente como también se súper podría prestar para concretas. algún abuso. Se podría empezar a prestar para uso importante, digamos. Claro, pensando en, a ver, más allá, quizás el abuso es una distinción, pero pensemos también en cómo regulamos los tiempos de trabajo, pensemos también en cómo vamos a regular la jornada de trabajo, el valor de la jornada de trabajo, o por ejemplo, si se le paga, qué es lo que en algún momento uno ha debatido respecto de la ley, de este modelo de teoría de valor-trabajo. En el fondo, cuando uno habla de la teoría de valor-trabajo, uno piensa que se contrata a las personas por hora sombra, ¿no es cierto? Esta conceptualización clásica del marxismo de la teoría de valor-trabajo, que el valor de un producto tiene que ver con las horas trabajadas, es interesante desde esta perspectiva porque uno podría dejar de trabajar en el fondo por horas laborales y trabajar por objetivos laborales. Y eso también necesariamente implica un cambio en la cultura o en la relación que se establece empleador-trabajador. ¿Qué saco yo Okay. en contratar a una persona 45 horas semanales si los objetivos no se están cumpliendo? O si se cumplen en 15. Te entiendo. Ahora, en ese mismo punto, también yo creo que también hay un cambio, o va a haber un cambio importante desde la mirada de cómo lo enfrentan los ciertos líderes en términos de, me refiero al líder desde la mirada de quien dirige una organización hasta líderes de departamentos, ¿verdad? Cómo también comienza este cambio de estructura, porque por lo que tú planteas, no siempre se trabaja por objetivo. Regularmente hay gente que termina y podría trabajar, qué sé yo, hasta las 5 de la tarde. Un buen amigo mío se fue a vivir a México y su vía laboral parte a las 7 de la mañana. Sus niños entran a las Claro. 6:30, 7 de la mañana al colegio, pero a las 5 de la tarde están todos desocupados, están todos en la casa, digamos. Entonces también hay otros factores ahí importantes. Entonces, ¿tú crees que también desde la mirada organizacional este proceso de teletrabajo o de flexibilidad en términos laborales va a tener que ver también con una forma de cambio de cómo se están dirigiendo las empresas, de cómo se dirigen ciertas áreas a nivel departamental? ¿Va a haber ahí se proyecta que va a tener que haber un cambio de liderazgo en ese sentido? A ver, esto de aventurarse como una idea de futuro, en hipótesis, ¿no es cierto? Pero Sí, por al supuesto. aventurarse en esta hipótesis, en esta como futurología, podríamos decir, en realidad lo que podríamos decir es que vamos a obligar a que se hagan algunos cambios, o el teletrabajo, esta condición que se ha generado, va a obligar a que se hagan algunos cambios que tienen que ver con probablemente la jornada laboral, probablemente con los objetivos, probablemente con los liderazgos, los liderazgos pensando en cómo enfrentar, tal como lo planteábamos hace un segundo atrás. En realidad, no tiene mucho sentido que alguien se preocupe porque alguien esté sentado en su silla 45 horas semanales, o por cuánto tiempo estuvo sentado en el escritorio, o a qué hora llegó y a qué hora se fue. Y todo eso
implica, vuelvo a la pregunta, implica hacer modificaciones que son bien radicales en la forma como nosotros estructuramos la sociedad. Vale decir, en la ley que nosotros aplica, en el Código del Trabajo, no aplica la flexibilidad laboral. Estoy pensando, por ejemplo, en países que tienen mayor flexibilidad laboral y mayor flexibilidad contractual, no puede contratar a una persona por 2 o 3 días para hacer una función específica. Mientras que en Chile, el contrato tiene que ser al menos, en el fondo, por un periodo de un mes, o tiene que ser un contrato de honorarios que tiene otras condiciones. Entonces, contratar por horas, por ejemplo, o contratar por un periodo determinado, es muy distinto acá en Chile por las condiciones de flexibilidad laboral. Hablaba con un cliente hace un par de días atrás, hace una semana en realidad, y él me decía, mira, necesito contratar a una persona part-time. Y yo pensaba, ok, ¿qué persona part-time? Y cuando uno piensa en part-time, uno piensa en funciones que podrían no ser necesariamente del core del negocio, ¿no es cierto?, tan críticas para el negocio. Y él me dijo, necesito un supervisor de producción para una planta operativa. Y dije, pero ¿y cómo estoy pensando en hacerlo part-time? Dijo, claro, que vaya 2, 3 horas, 4 horas diarias, en el fondo, que supervise, que articule, y luego se vaya, si no necesito que esté todo el día ahí. Y en realidad, si uno lo piensa desde la otra perspectiva, para la producción, para el nivel de magnitud que necesita esa planta, no era necesaria una persona 9 horas diarias ahí en la oficina. Entonces, la mentalidad, por ejemplo, Uber, la mentalidad de trabajo por tiempos, en el fondo, que yo voy definiendo el tiempo que yo voy a trabajar, probablemente pueda crecer hoy día o expandirse. Y eso a mí me parece interesante como oportunidad, porque le da una oportunidad también de hacerse cargo del trabajo a las personas. Y además, y esto es una hipótesis también, hace que cambiemos la mirada, por ejemplo, de los indicadores de cesantía por indicadores de ocupación. En el fondo, no de pleno empleo que tengamos que buscar, sino cómo podemos generar que las personas desarrollen empleo. Y eso Sí. va cambiando como las condiciones del trabajo. Ahí el único, lo que sí siempre me ha hecho cierto ruido ahí es que, claro, si lo comparamos con países bastante más desarrollados, con un ingreso per cápita bastante más alto que nosotros, el valor hora trabajado es bastante más interesante del que se puede pagar en mucho de lo que se trabaja en Chile, digamos. Entonces, efectivamente ahí, yo creo que ahí viene como, hay que generar, bajo mi punto de vista, es un concepto más cultural, bastante más grande, digamos, Claro. para que efectivamente se podría lograr hacer un desarrollo de flexibilidad en donde las personas no se vean en términos prácticos tan afectadas laboralmente, como un poco lo vimos que, imagínate lo que tú planteas, que un 30% está trabajando valga la redundancia, en teletrabajo. O sea, hay muchísima gente que no ha podido y que sigue haciendo labores o simplemente, bueno, dadas las condiciones económicas, está con suspensión laboral. Sí. Bueno, el dato es interesante porque el dato en términos de teletrabajo plantea o de suspensión laboral, plantea que hay más de 500.000 trabajadores que hoy día están en suspensión laboral. Entonces, ese es un dato que quería como plantearlo al margen de lo que tú estabas poniéndolo sobre la mesa. Y para poner sobre la mesa el tema del valor hora de trabajo, que es uno de los puntos críticos respecto al cambio para poder hacer la transformación a flexibilidad laboral. El valor hora trabajo tiene que ver con el valor que se genera en el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sueldos mínimos y definir, por ejemplo, mínimos laborales, en muchos otros países los mínimos laborales no existen, en países que tienen mayores valores de pago en términos de flexibilidad laboral, en muchos de los países que muchas veces se citan dentro de los debates en los diputados como grandes ejemplos, pero tienen modelos bastante flexibles laboralmente o liberales. Y desde esta perspectiva es interesante que uno pudiese pensar en términos del valor hora, porque lo discutía con una persona también en un proceso de conversación con un cliente hace unas semanas atrás, y él me decía que en Chile el incentivo, por ejemplo, para trabajar con automatización en una planta de operaciones es muy bajo, porque por 350 lucas tú podés tener contratada a una persona durante todo un mes para que haga funciones. Entonces, la inversión que tiene que generar una empresa para poder automatizar versus la inversión que tiene que hacer esa empresa para poder contratar a una persona o a 10 personas para que muevan un silo, en el fondo estoy diciéndolo como en términos burdos, como primera revolución industrial casi, es muy baja.
Si yo pienso que por 4 millones de pesos tengo 10 personas que están moviendo un silo para poder moler algo, el incentivo a gastar esos mismos 4 millones de pesos en automatizar ese proceso es bajo. Entonces, por eso yo pienso que la flexibilidad laboral no solo va a apuntar a mayores responsabilidades de las personas, sino también a un incentivo a aumentar los valores de contratación y aumentar los valores para las personas. Piensa que muchas veces las organizaciones discuten en el sueldo mínimo o en las funciones del sueldo mínimo, no en las empresas grandes, porque en las empresas de gran tamaño o en las empresas más importantes en realidad, o las empresas que se quieren proyectar distinto también, el sueldo mínimo no es un referente quizás para las gratificaciones, un referente para otras cosas, pero no un referente hoy día para la conversación. Pero sí en otras empresas el sueldo mínimo es complejo, porque ¿qué pasa si el trabajador en sus 45 horas semanales, durante los 30 días que trabajó en el mes, 20 y tantos días que trabajó en el mes, no logra generar, en términos de valor en el fondo, lo que generó su sueldo mínimo en el fondo? Entonces, por eso hay que hacerse la pregunta también para el otro lado. Me explico con la inquietud, en el fondo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, de hecho, yo creo que es uno de los grandes temas en este proceso, porque esa ha sido una de las, siempre, según los informes de la Comisión de Productividad, ¿cierto? Seguimos siendo Sí, bajo, ¿verdad? En términos productivos, pero ahí también nos podríamos ir en el lado de los procesos de capacitación de la gente, cuántos se preparan para llegar a ser productivos. Los que estamos en sí, este mundo claro. de la academia muchas veces nos damos cuenta o nos encontramos con personas que tú decís, oye, no, si no le das una ruta, efectivamente no hay más allá, no hay un pensamiento crítico, ¿cierto? Que te permita ir mirando dónde se podría aportar desde la mirada de la empresa, dónde pueda generar valor, ¿verdad? Pero ahí ya entramos entramos quizás para otro conversatorio, José, porque es un Claro, tema muy profundo, el tema de que efectivamente las personas puedan estar bien preparadas para enfrentarse, y estoy pensando no necesariamente en el mundo de la gente que es universitaria o que tiene un título, estoy pensando incluso en personas que no tienen esa posibilidad y que claro. efectivamente tienen sueldos bastante bajos, digamos eso. Sí, claro. Bueno, Ahora, mira, perdona, respecto al no punto te de escucho. capacitación, hay un debate bien interesante, porque el debate de la capacitación tiene que ver, y lo han planteado una serie de organizaciones que hacen análisis crítico respecto del modelo de capacitación que tiene Chile, y la tasa de transferencia en el fondo de las capacitaciones, por ejemplo, que se hacen a través de franquicia tributaria, hoy Es día en baja. Chile Mm. es bajísima. Sí, es baja. Y la tasa de transferencia, al ser bajísima, entonces desincentiva la capacitación, porque ¿para qué voy a mandar yo? Y voy a utilizar, aunque sea una franquicia, que es un beneficio tributario al final del día, ¿para qué voy a mandar yo a la gente a capacitarse si al final la tasa de transferencia es baja y la paradoja que se produce es, yo me capacité, entonces valgo más? Y el empleador dice, tú te capacitaste, entonces ahora produce más. Y si no se produce más, entonces no vales más. Y ahí se puede producir una paradoja bien compleja, de la cual es difícil hacerse cargo en las organizaciones. Sí, ¿Me yo explico con ese concuerdo, en sentido? eso concuerdo plenamente contigo, José. Yo creo que falta ahí un proceso distinto, falta medirlo, falta que la gente después se pueda medir y a lo mejor volver a capacitarlo y no esperar 5 años, ¿verdad? Sí, Y claro. etcétera. O sea, entonces ahí hay todo un proceso. Ahora, volviendo un poco al concepto de lo que nos atañe, hoy día tú nombraste un tema que efectivamente yo creo que es la sobrecarga laboral. Hoy día, Sí. hace unos par de días leía la alta tasa de estrés en el cual estamos viviendo. Hay un tema de fenómenos de encierro, había aumentado la tasa de, qué sé yo, me estoy yendo ya a un tema mucho más de la sociedad, ¿verdad? Pero tasas de aumento en violencia intrafamiliar, o sea, Sí. eso desde la mirada organizacional. ¿Cómo tú ves que las empresas debiesen enfrentar esto? El otro día hablaba con un muy buen amigo que precisamente tiene un OTEC, y ellos habían planteado una capacitación que había tenido harto éxito, que le había ido bien, con un poco cómo dormir bien, algo súper simple, ¿eh? En pandemia, cómo dormir bien en pandemia. Y harta gente planteaba el hecho de que hoy día no duerme bien, eh, se despierta muchas veces en la noche, el sueño no es reparador, y eso que estás en tu misma casa.
entonces tú ni siquiera tienes los temas de traslado. Entonces, ¿cómo un poco las organizaciones pudiesen enfrentar esto pensando que ya llevamos 6 meses, probablemente el retorno va a ser gradual, así que todavía nos queda un poco? Hay mucha presión desde la mirada laboral, porque hay muchas plazas que se están perdiendo, ¿verdad? Dado el contexto económico que hoy día es bastante complejo en Chile, y a nivel mundial en realidad. Entonces, ¿cómo las organizaciones podrían Pero en enfrentar Chile eso? particularmente. Bueno, En sí. Chile particularmente el contexto económico es bastante complejo. A ver, y dos cosas respecto de eso. Uno de los puntos es que el ser humano no está hecho para estar encerrado, ¿no es cierto? Y llevamos mucho tiempo trabajando y viviendo en sociedad. Entonces, vivir encerrado y juntarse por Zoom con los amigos el fin de semana o hacer estos conversatorios por Zoom no necesariamente es lo mismo que tener algunos espacios de interacción social, ¿no es cierto? En un momento hicimos un conversatorio previo con Cristian, el director de la Escuela de Psicología, y decíamos, falta el cafecito de final para poder tener como las conversaciones que uno tiene después de las reuniones, ¿no es cierto? Y en ese punto, yo no sé si las empresas se tienen que hacer cargo de todo esos énfasis que en realidad están haciendo las organizaciones o está pasando a la sociedad, porque ahí hay una pregunta que es compleja. La pregunta que a mí me preocupa, por lo menos en este momento, tiene que ver con hasta cuándo vamos a mantener esta situación de cuarentena si no sabemos y no tenemos la certeza, y es importante plantearlo de esa forma, porque países que no han hecho cuarentena, no estoy hablando solamente de Estados Unidos y Brasil, que tienen una tasa de mortandad alta, sino como Suecia, por ejemplo, y otros países, sino que han hecho cuarentenas específicas en rangos etarios y poblaciones específicas de riesgo, han tenido tasas de letalidad en el fondo por el virus bastante similares a las que tiene Chile, entonces, o a las que han tenido los otros países en el mundo. Entonces, cuando uno mira los diarios a propósito del mal dormir, las personas probablemente están muy asustadas también porque en las noticias y en los distintos periódicos, en el fondo, que uno puede ver, también dan noticias que son negativas. Entonces uno puede ponerse desde la otra posición y decir como, oye, ¿cómo evaluamos el consumo de medios y cómo evaluamos cuánto estamos leyendo de las noticias, cuánto estamos viendo de información y cuánto de esta información en realidad no nos agrega valor y en realidad solamente está haciendo que nos acostemos en la noche pensando, oye, ¿cuántos contagiados van a haber mañana y cuántos muertos van a haber mañana? Que en realidad es una situación bastante fome, en realidad. Y hay algunos puntos que se han hecho en las noticias y son relevantes. Cuando muestran a Chile entre los 5 países con mayores muertos por millón de habitantes, pero no muestran a Chile como dentro de los 5 países con mayores recuperados por 1.000.000 de habitantes, que eso es importante y yo creo que sería relevante como evidenciarlo. Y desde el punto de vista de las organizaciones, claramente, volviendo como al inicio y tomando tu pregunta, es relevante definir tiempos laborales, porque si no definimos, por ejemplo, el tiempo a qué hora vamos a almorzar todos los que trabajamos en esta empresa, en UNIAC, y tenemos reuniones, ¿de qué hora a qué hora vamos a dejar como fijo que no es posible tener reuniones porque vamos a almorzar? Porque es necesario hacer una pausa. Cuando yo trabajaba en una empresa, me acuerdo, yo fumaba, salía a fumarme un pucho. Y en esa fumada un pucho salía, descansaba un rato, etc. Y cuando dejé de fumar, dije un día, oye, voy a dar una vuelta a tomar aire. Me dijeron como, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y efectivamente se generan esas paradojas Era más que normal hoy que día salir ella a tampoco se fumar que permite. salir ella a caminar. Era súper legitimado que yo saliera a fumar. Hoy día no sé si está legitimado que alguien salga a fumarse un cigarro cuando está haciendo teletrabajo. ¿Por qué no se lo fuma ahí encima del escritorio, en el fondo, mientras sigue trabajando? ¿O en qué momento, no sé, vamos a hacer una pausa para que las personas descansen o estén con su familia, ¿cierto? Nosotros decíamos al comienzo de esta reunión a las 8 de la noche que muchas empresas lo plantean. Es probable que tengamos que regularlo o definirlo porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y es inviable que tengamos tantas reuniones. Sí, Es es verdad. inviable que nos mantengamos ese contacto. Además que es improductivo. Hay un artículo de hace un par de años atrás, unos 5 años atrás, del Harvard Business Review, que hace un énfasis en la sobrecarga colaborativa. Un artículo que a mí me gusta mucho y lo cito bastante, porque en realidad cuando uno ve speakers y un montón de personas hablando, dicen que lo fundamental para llegar al éxito de las organizaciones es la colaboración, y la colaboración, y la colaboración, y lo imponen como un dogma, que a mí cuando la cosa se convierte en dogma me empieza a hacer ruido. Y este dogma de colaboración, la evidencia muestra que en la medida que más meto a personas a reuniones que no necesariamente agregan valor,
menos productivos se convierten esas personas y menos valor agregan para la organización. Por lo tanto, la colaboración sobrecargada, como dice este artículo, no necesariamente agrega valor para el trabajo de las empresas. Bueno, sin contar además que las reuniones en Chile son muy largas, en muchos Y aspectos tremendamente y improductivas. son tremendamente, exactamente. Muchas veces tenemos reuniones de 2 horas, ya sea, y que no necesariamente llegas a un proceso de acuerdo y después tenés que volver a reunirte, digamos. Entonces, claro, efectivamente hoy día, entonces, un poco como para ir redondeando un poco el tema de las organizaciones, ¿cierto? Sin lugar a dudas que hoy día viene en cambio. Viene Sí, en claro. cambio, hoy día yo creo que efectivamente, como tú bien dices, falta que se regularice, ¿verdad?, este proceso, pero también no es menos cierto lo que tú planteas, el hecho que no estamos en teletrabajo, estamos en modo pandemia. Entonces también Claro. eso es un muy buen dato, digamos, en términos de que hemos estado obligados a, tampoco tienes la posibilidad de desconectarte y salir a cualquier lado, porque no puedes salir tampoco. Entonces, efectivamente, o por lo menos Santiago, ¿verdad? Entonces, efectivamente, las condiciones han sido bastante más complejas, pero también me quedo con que se rompe un poco este paradigma de muchas organizaciones, de que no se podía llegar a un punto de teletrabajo que la gente no iba a cumplir, y yo creo que Claro. efectivamente hoy día se rompe un poco ese paradigma. Sí. Hay un par de estudios de la OSDE que plantean este énfasis que es bien relevante, porque uno de los paradigmas en el fondo tenía que ver con la educación, por ejemplo, a distancia, o bien con el trabajo a distancia. Y hoy día no hay universidad, no hay instituto, no hay colegio que no se haga la pregunta de cómo hago para poder tener las reuniones o las clases con los alumnos a distancia. Y eso es un paradigma que se rompió de golpe, en el fondo, porque muchas instituciones de educación se resistían y de hecho tenían el sesgo como esto no es formación, esto no es formación profesional, algo que la UNIAC viene trabajando hace hartos años y es interesante. Y en este artículo de la OCDE es bien potente el énfasis que se hace en la promoción de educación en línea y para la promoción del trabajo en línea. Porque si nosotros vamos a promover, por ejemplo, el trabajo en línea, y vamos a promover la educación en línea, por ejemplo, en los colegios, ¿cómo vamos a hacer ese mix? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para poder trabajar desde la casa y que además nuestros hijos estudien desde la casa? ¿Cómo lo hacemos para poder compatibilizar esos dos espacios? Entonces, viene una serie de desafíos que en realidad son bien difíciles y van a traer bastante más complejidad al mundo laboral de la que teníamos antes de este proceso. Y naturalmente creo que va a ser relevante como repensar. Por ejemplo, la flexibilidad en distintos procesos, los procesos de contratación. Si nosotros nos vamos a un proceso de entrevistas, headhunting, etc., antes eran larguísimos, muchos de estos procesos tenían 20 entrevistas y duraban todo un mes. Hoy día, en una misma reunión por Zoom o por otra plataforma, tú puedes tener las mismas 4 o 5 conversaciones con 4 o 3 o 4 personas, o puedes grabar un video, cosas que optimizaron tiempos, todo eso yo lo vengo utilizando hace hartos años atrás, pero en realidad todas esas metodologías hoy día se validaron y se argumentaron para que estuviesen mucho más presentes. Entonces, todos esos desafíos, vuelvo a la pregunta que hemos planteado también, es cómo sostenerlos en el tiempo, y es la única respuesta que se me ocurre es plantear que todos esos desafíos van a generar mucho mejor espacio para la efectividad laboral que para necesariamente el presentismo laboral, ¿cierto? Ahora, José, si pudiéramos dar un consejo para el teletrabajo, si pudiéramos decir Un a alguien consejo. que un consejo en términos de decir, a ver, en la mañana, el otro día yo leí muchos artículos de esto, entonces decían, lo Sí. primero es levantarte, no trabajar desde tu cama, ¿verdad? Ajá. Que si yo, fijar lo que tú estás diciendo, voy a almorzar en tal horario, voy a respetar mis tiempos. Ese es un poco el consejo quizás que podríamos, entre comillas, consejo, que podríamos entregar a quienes nos están escuchando, tanto por Zoom como por Facebook Live, en términos de organizarse, en términos de que este Sí. teletrabajo no se quede como en esto, como que ya me voy a levantar tarde, pero voy a trabajar desde la cama. O sea, en el fondo que efectivamente yo pueda levantarme, que si yo hacía ejercicio, hacerlo en la mañana y posteriormente
seguir con mi rutina laboral, tratar de ser lo más productivo posible y dar un corte. ¿Podría ser eso un consejo desde la mirada de lo que podríamos entregar hoy día para enfrentar este contexto laboral en el que estamos? Sí. Sí, a ver, sinceramente yo no soy muy amigo de las recetas porque efectivamente las recetas tienen algunos impedimentos en este espacio y como que le quitan complejidad a algunos asuntos, pero uno de los puntos que creo que es relevante es la definición de horarios, tal como tú dices, y el otro punto es la definición de objetivos que permitan hacer como no un checklist, pero sí como, a ver, voy a ocupar las dos palabras, checklist y checkpoints, en el fondo como para poder decir al final del día, ¿sabes qué? Sí, avancé en esto, avancé en esto, avancé en esto y avancé en esto. Me queda pendiente para mañana esto, esto y esto. Entonces, si yo voy categorizando, voy definiendo qué es lo más relevante, qué es lo urgente, lo importante, etcétera, diariamente hay una serie de metodologías para eso. eh, Podemos ir avanzando mucho más y mucho más claramente en términos de poder definir nuestro teletrabajo. En el caso de los que tenemos hijos, claramente vamos a tener que definir objetivos, porque de lo contrario, en mi caso, por ejemplo, si me dicen, oye, define tu horario laboral, levántate temprano y hasta las 6 de la tarde nomás, yo digo, es imposible para mí, ¿no es cierto? Yo a las 10 de la noche, cuando mi hijo se quedó dormido, 9 y tanto de la noche, ahí me siento al computador y empiezo a contestar correos y hacer otras cosas, y hacer cosas que no pude hacer durante el día, porque el día lo ocupo para otras reuniones, para estar presente en conversaciones a través de Zoom y otras plataformas, etc. Pero hay que definir en el fondo más bien objetivos en conjunto con horarios, los que pueden trabajar desde su cama y pueden acomodarse. Me tocó una persona hace un par de semanas atrás que se había hecho una mesita plegable con enchufes y un respaldo donde había liberado el respaldo de su cama. Entonces ella se sentaba, se ponía una blusa, una mujer, y parecía que estaba pero perfecto en el escritorio. Entonces, si a ella le acomoda eso, fantástico. O sea, no tengo por qué decirle que se tenga que levantar necesariamente, pero en términos prácticos yo creo que el punto de aquí es como definir los objetivos, definir los tiempos donde voy a trabajar y definir también, tratar de fijar el máximo posible los tiempos de descanso y los tiempos donde voy a desconectar un poquito el celular y voy a ver una película, o voy a estar con mi hijo, o voy a hacer algo como de vida normal también, ¿no es cierto? Aprovechando ahora Ok. que ya se empiezan a levantar estas cuarentenas, ¿en qué momento voy a salir, no sé, a dar una vuelta? Que es tan básico, ¿no es cierto? O sea, se ha visto hace muchos años el impacto que tiene, por ejemplo, los trabajadores de centros comerciales en no estar expuestos a la luz solar. Imagínate lo que pasa hoy día. El impacto en Claro. los estados de ánimo, ni siquiera el impacto biológico, el impacto en los estados de ánimo, que no saber qué hora es en, en las personas que trabajan en líneas aéreas o las personas que trabajan en centros comerciales, que no saben qué hora es porque no saben en qué posición está el sol, más o menos. Es relevante. Si nosotros estamos en la casa y estamos todo el día sentado al computador, también genera cierto nivel de impacto que puede ser un poquito más complejo. Oye, José, y antes que se me vayan los tiempos, una pregunta desde la mirada ahora ya entrando como un poco a una segunda fase de lo que estamos conversando. En Uh términos -huh. de los procesos, qué sé yo, de procesos de selección y procesos de cómo las empresas y a su vez nosotros, ¿verdad? Quienes, quienes somos parte de ellas, cómo un poco se ha visto afectada y cómo tú ves lo que viene en términos de selección, en términos de proceso, en términos de cómo enfrentar hoy día que probablemente más de alguna persona que nos esté escuchando a lo mejor quedó sin trabajo. Sí, claro. ¿Cómo viene un poco este cambio con esta pandemia? Hoy día lo que tú planteabas, hoy día ante una serie de procesos, hoy día efectivamente muchas de las entrevistas probablemente se estén haciendo online. eh, Claro. y ahí probablemente quienes evalúan otras cosas, probablemente no lo sé, o a lo mejor lo mismo. Entonces, te quería preguntar un poco cómo tú ves ese cambio desde la mirada de cómo lo estamos viendo hoy día, que probablemente hoy día va a ser bastante más fácil postular a un trabajo que si yo en Arica, que sea, y no necesariamente que antes a lo mejor la persona tenía que viajar. Eh, Claro. no sé cómo tú ves ese proceso. Sí, a ver, hay dos puntos ahí. El primer punto que tengo que confesar es que yo tengo conflicto de interés con esa pregunta porque yo me dedico a ese campo bastante. Entonces, eh, lo primero es declarar mi conflicto de interés. Yo espero que la reactivación sea rápida
en términos de aumentar las posibilidades de salir de las personas, focalizar probablemente las cuarentenas para que las personas puedan salir a trabajar, porque es muy crítico, si no el escenario que se nos viene. Hay unos datos bien interesantes que quisiera compartir también, que respecto de los puntos que aumentan en niveles de cesantía en cada uno de los países, aumentan puntos en los niveles de suicidio en hombres, los niveles de violencia intrafamiliar, de forma bastante exponencial. Entonces, a mí me parece que seguir manteniendo esta situación de cuarentena puede ser bastante perjudicial, al margen de los cuidados, por supuesto, que se deben tener en una condición como la pandemia. Ahora, en términos de la selección y en términos de los énfasis que tú estás poniendo, como de trabajar en Arica o en Antofagasta o en Puerto Varas, y estar en Santiago o estar, como yo, fuera de Santiago, hoy día hay algunos puntos que son bien relevantes. Uno de los puntos es que, evidentemente, una de las competencias que hoy día se van a requerir tienen que ver con la digitalización y la capacidad de poder interactuar con estas nuevas tecnologías, la posibilidad de conectarse a estas nuevas tecnologías, de ser partícipe de estas nuevas tecnologías y trabajar a distancia. Y de hecho, la OCDE, que en uno de los datos interesantes que plantea, es que uno de los incentivos que ellos sugieren, de hecho, para post pandemia, para implementar de mejor forma el teletrabajo, tiene que ver con generar incentivos a la jubilación a las personas que no quieran necesariamente adecuarse a estos modelos de teletrabajo, que es absolutamente legítimo. Entonces, muchas de las empresas, en los momentos que han habido cambios culturales radicales en esas organizaciones, han generado incentivos de jubilación, y la OCDE lo está sugiriendo hoy día, cosa que podría ser incluso bastante cuestionada desde quienes citan mucho a la OCDE en los discursos políticos. Entonces, me parece que es un punto bien relevante, el punto de la digitalización, el punto de las competencias, por supuesto, para este mundo globalizado y para este mundo con tecnologías, porque hoy día, no sé, alguien que hace comercio exterior perfectamente puede hacer comercio exterior desde su casa para 2, 3 empresas. Y estoy pensando en la flexibilidad laboral también, que puede prestarle servicios no a una, sino que a 3 empresas, porque no necesariamente tiene que estar conectado y puede estar trabajando, no sé, con un proveedor chino o con un proveedor, los chinos ya están muy de moda, pero con un proveedor, no sé, indio, y ese proveedor indio le presta servicio a 3 empresas distintas que él puede estar haciéndole el COMEX. Entonces, estoy pensando que las modificaciones tanto en digitalización como en flexibilidad laboral son críticas para poder reactivar necesariamente. Yo ahí Así tengo, como, por yo ahí supuesto... tengo una visión, porque yo muchos años atrás trabajé en forward de embarcadores, Ajá, y yo me relacionaba con los chinos solamente a través de esta vía, digamos, porque no había claro, posibilidad de, no era como que hubiera a arreglar un problema a Hong Kong, digamos, entonces no era como claro. ir y volver, digamos. Entonces, hay algunas industrias que hace mucho tiempo, rato, que ya venían trabajando en esta dinámica, pero que no es y no era la gran cantidad de trabajos, digamos, que se asociaban a esto. Y yo coincido contigo que Efectivamente. efectivamente hoy día una que muchas veces está como un poco, siempre se ocupa esto de ser flexible, ¿verdad? Que cuando tú vas a una entrevista te dices, Sí, yo soy muy flexible, pero no es claro. necesariamente como la Soy pregunta muy de cuando, flexible, líder y trabajo en claro, equipo, además. exactamente. O Claro, cuando no, soy muy autoexigente, también es una frase claro, eh, tremendamente. exacto. También yo creo que pasa por no solamente expresarlo, sino que hoy día yo creo que ya quedó demostrado que esta flexibilidad efectivamente tiene que ser. Y quienes están en este mundo laboral o quienes se están integrando, quienes están en un proceso de transición, para llamarlo de alguna manera, van a tener que tener eso en cuenta en términos de al minuto de presentarse un trabajo, porque esto podría llegar a darse de nuevo en un par de años más, o sea, no sabemos cómo se va a proyectar Claro. esto, digamos. Entonces, yo creo que en eso coincido plenamente y creo, y por lo que entendiendo tu conflicto de intereses con la pregunta, En la selección. eh, efectivamente era tu visión en términos de cómo también las empresas iban a abordar este fenómeno. Sí, Así que, sí. Efectivamente, yo creo que las empresas van a seguir focalizando en el fondo en la selección, y probablemente van a seguir
priorizando estos procesos que sean a distancia. Muchos de los procesos ya no agregan valor necesariamente en tener una oficina para poder hacer una selección, para poder hacer una entrevista, para poder hacer, no sé, una capacitación, etcétera, o una reunión. Quizás muchos de estos cowork o distintos lugares, WeWork, etcétera, van a ir agregando valor para poder modificar también las condiciones laborales de las personas. Y eso es importante también. Bueno, un dato no menor es que el arrendo de oficina, en términos de estas oficinas virtuales, ¿ya? Sí. Se vio afectado, digamos, porque mucha gente se dio cuenta que en realidad podía hacer sus reuniones vía videoconferencia y ya no necesariamente, o en su defecto, arrendar oficinas directamente y podía hacerlas desde tu casa, porque en el fondo llegabas de forma mucho más cercana muchas veces a una empresa, muchas, qué sé yo, pymes que no son muy grandes, no estoy pensando en grandes empresas, estoy pensando en empresas más pequeñas que efectivamente este contexto de trasladarse a llegar de una forma mucho más cercana a alguien y poder generar también oportunidades de negocio entre ellos y que ya no necesariamente estaba supeditado a que nos reuniéramos presencialmente en una oficina, sino que hoy día esto vino a cambiar y revolucionar también la forma como se empezaron a relacionar distintas industrias, digamos, entre ellas, con el fin de generar Claro. nuevas oportunidades. Claramente. Bueno, José. Claramente. Eh, Uno de los bueno, puntos, perdona, solo para hacer un énfasis en eso. Dale, por favor. Vuelvo como al mismo punto de la flexibilidad y vuelvo al punto como de los cambios regulatorios probablemente, porque ese mismo punto que tú haces el énfasis nos invita también a que el contrato de una oficina, por ejemplo, a través de un contrato por un mes obligatorio o el contrato por un año, por un periodo determinado, hoy día pareciera como extemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito la oficina para trabajar y para ir a tener reuniones, no sé, 3, 4 horas al día o 3, 4 horas a la semana, porque voy a tener que pagar un contrato por un año que me amarre a un año con esa misma persona, con esa misma empresa, con esa misma oficina, con esa misma dirección, si en realidad yo puedo tener una flexibilidad y puedo trabajar en distintos lugares. Podría yo tener, no sé, los McDonald's fuera de Chile y en otros lugares tienen salas de reunión para los mismos equipos del McDonald's, pero en otros lugares los mismos cafés, en el fondo, tienen unas salas de reunión que la arriendan por una hora para que tú vayas, te sientes con tu computador y tengas una reunión con una persona. Y eso, a mi juicio, orienta también a cierta flexibilidad y quitarle como este peso que tiene contratar a las personas de las empresas per se, o hacer un plan de contrato de arriendo de un año, de 2 años, esa exigencia en el fondo, cuando uno está partiendo un negocio y te dicen como, bueno, tienes que darme una dirección tributaria, y esa dirección tributaria te cuesta X, entonces pareciera que es un desincentivo inmediato al emprendimiento o al desarrollo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Yo lo único que espero de igual manera en ese punto es que se hagan bien las cosas en Chile y que también haya cierta protección o sea, que sea un poco bien equilibrado todo esto, que en el fondo no hayan abusos desde la mirada hacia los trabajadores, por un lado, pero por otro, yo creo que hay ciertos modelos que tenemos que también estar dispuestos a flexibilizar, porque de lo contrario, Sí, claro. hoy día lo que necesitamos es reactivarnos y los modelos de negocio han ido cambiando. Yo creo que eso Claramente. no podemos sesgarnos a eso, digamos. Pero yo espero, por eso, espero y confío que en nuestra clase dirigente política esté a la altura de crear leyes que efectivamente sean lo más equilibrada posible, tanto por un lado como por el otro. Está difícil, pero yo soy un O hombre de sea, fe. los últimos sucesos me hacen llamar la atención a ese punto en particular. Bueno, José, ha estado súper interesante la conversación, la verdad. Quisiera ver si tenemos preguntas para poder hacerlas a José y poder responder a quienes nos han estado escuchando y que puedan tener alguna inquietud, tanto acá por Zoom como por Facebook. Buenísimo. Muchas gracias, José y Claudio, por esta interesante conversación, sobre todo porque la mayoría nos estamos adecuando a esta nueva modalidad que es el teletrabajo. Así que muy interesante. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, por lo tanto les voy a decir a los participantes, tanto por Facebook Live como por Zoom, que pueden hacer sus preguntas a través de los chats.
Tenemos aquí una pregunta que dice Buenísimo. lo siguiente. Con respecto a la carga laboral, ¿cómo se gestiona la confianza? ¿O es desde la desconfianza que nace la sobrecarga laboral? Es interesante, es súper interesante la pregunta. Eh, lo primero es que creo que la palabra confianza es una palabra que muchas veces está bien planteada o bien abierta en el mundo laboral y bien abierta en el mundo de las organizaciones y un poquito en ocasiones como maltratada. Entonces, se hace mucho uso de la palabra confianza y de hecho quienes han, bueno, hay algunas personas con las que han participado en clases conmigo acá, la Francisca, veo, y otros, yo siempre cito como un par de artículos que hablan respecto de los niveles de confianza, eh, en términos de 4 niveles de confianza, como en términos de correr riesgos juntos, y la capacidad en el fondo, embarcarse. Y en base a eso, definir un nivel de confianza. Entonces, pensando en esa pregunta, yo diría que efectivamente hay un nivel de desconfianza un poquito natural también y legítima, considerando que muchos de nosotros o muchas de las personas que están sujetas a esta situación de trabajo a distancia en pandemia, eh, en función o de este trabajo, no estaban acostumbrados. Entonces, muchos de las jefaturas que estaban acostumbrados a ver a sus personas trabajando todos los días, probablemente hoy día necesitan, no necesariamente por una desconfianza en la persona, sino por una expectativa personal o por una necesidad personal, saber qué está haciendo el otro. Entonces, por eso lo planteé en algún momento, esta sobrecarga de reuniones de Zoom, esta sobrecarga de conversaciones por distintas plataformas o estar por WhatsApp en distintos momentos, probablemente tiene que ver con una necesidad que yo no le pondría necesariamente desconfianza hoy día, yo le pondría más bien una necesidad adaptativa. No sé si respondo ahí un poquito. Yo creo que sí, Muchas concuerdo gracias. plenamente contigo, José. Sí, muchas gracias, José, por esta respuesta. Tenemos otra pregunta por aquí que dice lo siguiente. Sabemos que a raíz de la pandemia las empresas e instituciones se han visto obligadas a implementar la modalidad de teletrabajo. Y también sabemos que la web cada día va desarrollándose más. ¿Por qué anterior a esta pandemia existió tanto temor por esta modalidad? Eh, Bueno, esa es una pregunta que no estoy capacitado para responder. Esa pregunta la tiene que responder Manuel Castells o alguien por el estilo. Eh, la verdad es que los temores del cambio naturalmente son abordables por los distintos cambios que se van produciendo en las generaciones. Yo cuando estaba en la universidad me acuerdo particularmente de que se hablaba esto de Web 2.0 porque el Internet ya no era como estático en contenido, sino que uno podía generar contenido, pero hoy día estamos en un mundo que ya no sé qué nivel, si 4, 5, 6, 7.0, porque hoy día, incluso con la conversación que tiene TikTok, China y Estados Unidos, la web se convierte en una herramienta que es mucho más que la generación de contenido. O sea, se hace control de información, se hace una serie de procesos. Y probablemente habían temores asociados a trabajar a distancia, ¿no es cierto? Temores asociados a la productividad, temores asociados a que las personas se levantaran en la mañana y estuvieran conectados en el horario que teóricamente debían estar conectados, temores asociados a que las personas fuesen a cumplir los objetivos que se les habían puesto, temores asociados a distintos factores como vinculados con ese nivel. Entonces, lo primero es que la persona que hizo esa pregunta, yo creo que la invitación a revisar algunos textos como de Manuel Castells y otros autores que están vinculados con ese mundo de las tecnologías y el desarrollo de las tecnologías, pero también creo que es importante como pensar que los cambios de paradigma, en términos de paradigmas de uso de tecnologías, siempre han generado ruidos. Incluso en la primera revolución industrial surgieron grupos que destruían las máquinas porque decían que esas máquinas le iban a quitar el trabajo a las personas. Y cuando fue todo lo contrario, en realidad. Mientras mayor fue la industrialización, más puestos de trabajo se generaron y mejores condiciones de vida para las personas. Entonces, siempre hay algunas resistencias que son de distintas características. Ahora yo, solo aportando a la pregunta que hacían, como experiencia personal, yo también tenía un paradigma acá en casa, porque yo entendía que yo no podía trabajar. Yo soy padre de 4 niños, entonces en el fondo los Sí. niños situaba un contexto que era muy difícil. Eh,
Y la verdad es que hoy día puedo decir abiertamente que mi paradigma está absolutamente roto, digamos, porque hoy día puedo trabajar, hay una organización hoy día y finalmente nos adaptamos a este modelo, digamos, pero yo efectivamente era una de las personas que me situaba con que no, me era muy difícil trabajar en casa. Y yo creo Claro, que entonces yo creo que efectivamente si eso me pasa a mí a nivel muy hogareño, muy local, sí, claro. me imagino que habían muchísimos más paradigmas en términos de que esto no podía resultar. Entonces yo concuerdo ahí que hay todo un cambio también, pero que nos queda mucho por avanzar, ¿ah? Ojo, yo ahí creo que nos queda mucho y tomo un poco el Mucho. resumen de lo que decía José en todas sus intervenciones, que aquí hay un tema contractual, hay un tema de sociedad, hay un tema de cómo nosotros miramos los liderazgos y cómo en el fondo nosotros mismos como colaboradores de una empresa, una compañía, una institución, también tenemos que aportar al hecho de que también hay cierto, un tema de objetivo de poder cumplir y que estemos dispuestos a aquello. Entonces, hay un tema de cambio también de todos un poco, de toda la sociedad en su conjunto. Sí. Muchas gracias por Incluso esta... de los Por niños, favor, José. como tú decías, perdona, incluso de los niños, en mi caso, Clemente, mi hijo, ya está acostumbrado a que la mamá y yo le digamos en algún momento, oye, la mamá tiene que, mi señor es abogado, entonces la mamá tiene que ir a hacer un alegato, la mamá tiene que ir a hacer no sé, distintos procesos, eh, y yo tengo que tener una reunión. Entonces, en algunas ocasiones yo le digo que ya, ahora silencio, que te digo los legos y tú me dices cualquier cosa, pero... Y claro, efectivamente todos esos paradigmas se van rompiendo. O sea, trabajar con niños en la casa es difícil, pero uno se va adaptando. ¿No? Sí, exactamente. No sé si Muy- quedan más preguntas. Sí, tenemos aquí algunas preguntas más que dice lo siguiente. ¿Qué opina José en relación a las entrevistas online y sobre todo aquellas que llevan un test proyectivo? Voy a separar la pregunta. ¿Qué opino respecto a la entrevista online? Opino que la entrevista online no tiene nada que envidiarle a una entrevista presencial, sobre todo porque además hay un factor que es súper relevante y que lo discutía el otro día con un par de personas, es que la entrevista online nos da acceso a la casa de las personas y a la vida privada de las personas. Por ejemplo, yo ahora estoy fuera de Santiago en una casa distinta a la mía, entonces yo tengo un fondo, tengo un escenario donde estoy hoy día sentado conversando, pero me ha pasado en muchas entrevistas donde tengo acceso al espacio donde están las personas y uno, bueno, ve cómo la persona está conectada frente al computador. Lo doy como un ejemplo bien como burdo, pero me tocó el otro día entrevistar a una persona y la persona estaba todo el rato con el teléfono abajo, mirando y miraba y conversaba y seguía conversando y yo en un momento como que tuve hasta la tentación de preguntarle como, oye, perdona, te están escribiendo por WhatsApp, ¿está en qué? Como que me sentía hasta un tanto incómodo. No era esto de que estaba mirando en otra pantalla la entrevista y miraba y volvía, sino que estaba mirando directamente con el WhatsApp. Eh, entonces, por un lado, la entrevista online, creo que efectivamente las personas se tienen que adaptar, pero los entrevistadores también tenemos que generar una mejor entrevista, en el fondo, focalizar la entrevista. Yo lamento no poder ofrecer el vaso de agua y el cafecito que ofrezco siempre en la oficina, pero es parte de... no tengo cómo mandarlo. Y el test proyectivo es una pregunta súper que no me gusta decirla en público, no, me encanta decirla en público, pero en realidad los test proyectivos, hay muchos estudios que se han hecho acá en Chile y fuera de Chile, en realidad, eh, cada vez tienen menor valor predictivo para el resultado laboral. Entonces, aplicar un Rorschach, aplicar Zullinger, aplicar Lucher, etcétera, los que son psicólogos y conocen los test de los colores o los test de las manchas, etcétera, para decirlo como el Lego, en realidad tiene algunas características que no son tan aplicables como a través de la distancia. Yo prefiero los cuestionarios, los inventarios de personalidad me parece que son más aplicables en este contexto, y así como los test proyectivos no necesariamente son bien aplicados en la presencialidad. Por ejemplo, cuando aplican, y voy a ser súper responsable de esto que voy a decir, cuando aplican un Rorschach a través de unas láminas impresas, o a través de una proyección en una pantalla, o aplican esto que se denomina como Rorschach abreviado, que en realidad tiene bien poco sustento teórico. Entonces,
es interesante porque abre el debate respecto a los test proyectivos, y yo diría hacia las entrevistas más bien dirigidas a competencias que a características de personalidad profundas, estructurales, como dice. Muchas gracias, José. Tenemos otra pregunta por aquí que dice Carolina Bocás. Mi pregunta tiene relación con la cultura de la productividad. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? Debo decir que si tuviera esa respuesta, voy a hacer una charla en TED y me voy a hacer millonario. Me encantaría poder tener la respuesta para esa pregunta. Yo creo que hay múltiples factores para poder hacer un cambio cultural. Algunos de los factores van a depender probablemente de factores regulatorios, como lo hemos visto también en algunos momentos, que tienen que ver con entregarle responsabilidad a las personas a través de flexibilidad a los modelos contractuales y a través de otros factores. Y a través de, por supuesto, hacer un énfasis en que las personas se hagan cargo de su propia experiencia laboral, en términos de que no necesariamente la empresa tiene que hacerse cargo, o la legislación vigente tiene que hacerse cargo de todos los factores de protección que tienen que haber para el empleo. Yo creo que hay algunos factores que evidentemente es legítimo y es necesario que existan, pero me parece que otros factores le dan rigidez y le quitan flexibilidad al mercado. Entonces, para poder fomentar una cultura de productividad por objetivos, para poder fomentar una cultura de flexibilidad laboral, me parece que es importante hacer énfasis en esos puntos, así como, evidentemente, en los objetivos y en entregar los objetivos a las personas. Muchas Algo gracias, José. más, no sé si ya quedan, pero ya estamos como en la hora, me parece. Sí, nos vamos con la última pregunta. Ok. ¿Sí? Ya, perfecto. Javiera Plaza dice lo siguiente. Hemos visto los desafíos que tienen las organizaciones en cuanto a su cultura y futuras modificaciones. En ese sentido, ¿la pandemia impactará en el papel de la agrupación? ¿Perderá peso la colectividad? Buena pregunta. Qué interesante pregunta, Javiera Plaza. Súper interesante la pregunta. Yo creo que el valor de la colectividad, con todo lo que he planteado antes, no tiene que ver con que el individuo esté por sobre la sociedad en el fondo, ni que la sociedad sea un conjunto de individuos única y exclusivamente. Yo creo que el valor de la colectividad siempre suma, pero en términos prácticos hay que visualizar en qué foco nos vamos a poner para poder discutir respecto a la colectividad. Porque evidentemente, por ejemplo, las posiciones estoy pensando en los ejemplos de mayor flexibilidad laboral, que no tienen regulación, como Uber, por ejemplo, o Rappi, y todas estas plataformas que han aparecido ahora, los énfasis que se van dando en la colectividad son bajos, y más bien se hacen los énfasis en las personas, ¿no es cierto? Más bien el énfasis en el individuo. Entonces yo creo que ahí hay un punto que hay que rescatar, que tiene que ver con la colectividad, en función de desarrollar también las empresas, no solo con un foco individual, un foco en el objetivo de cada una de las personas, sino también la interdependencia. No le pondría en colectividad necesariamente, pero creo que interdependencia me parece que podría aplicar más bien a mi paradigma o a mi forma de mirar el mundo. Bueno, parece Muchas que gracias, José. ahí estamos con las preguntas. Te quiero agradecer enormemente porque ha sido súper entretenido, se me pasó la hora súper rápido. Creo que vamos a tener que armar otro conversatorio, José, porque nos quedaron algunos temas ahí para poder darle un par de vueltas, pero yo creo que ha sido súper interesante. De verdad que se me pasó la hora muy rápido. Creo que a todos los que nos pudimos escuchar, nos permitió también tener ahí otra mirada de lo que nosotros de repente estamos, otra mirada de lo que a veces estamos más convencidos, y por lo tanto yo creo que hoy día nada está dicho. Hoy día es un año, como dije al principio, estamos recién en agosto, vamos a ver qué nos depara este 2020 todavía. Claro. Que entre ellos tienen muchísimos temas a nivel nacional que todavía tienen que verse. Así que la verdad las cosas es que te agradezco enormemente, ha sido muy entretenido. Agradezco mucho a todo el equipo de la producción que nos permite que podamos hacer este conversatorio, a todas las personas que se conectaron, y a ti, José, en particular, por la gentileza que has tenido de participar de este conversatorio. No, yo feliz, Claudio. La verdad es que me parece que, como lo planteábamos al comienzo, este es un espacio que genera universidad, en el fondo genera debate. Creo que
creo que es importante como incorporar el debate en los espacios universitarios, y claramente hay algunos temas que quedan respecto de libertades individuales, por supuesto, y otro tipo de énfasis que podemos incorporar. Creo que es interesante debatir, sobre todo la última pregunta de Javiera, sobre estos conceptos de colectividad en el mundo que se viene, y pensar también en el mundo que se viene post pandemia en Chile. Nosotros tenemos algunos desafíos como país que son preocupantes y de los cuales nos tenemos que hacer cargo, pensando en los desafíos de desarrollo y de crecimiento y de desempleo y empleabilidad, por supuesto, a posteriori de esta pandemia. Entonces, creo que ese es un tema del cual tenemos que ser súper responsables como chilenos, en el fondo, ¿no es cierto? Al margen del proselitismo político y de las posiciones que tenga cada uno, creo que es evidente que nos tenemos que hacer cargo de esa situación. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias, José, por todo el conversatorio, perdón. Gracias a todos los conectados. A nombre de la Escuela de Administración y de la Facultad nos despedimos, y gracias a todas las personas que permiten que esto salga al aire. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Chao, gracias.